Tenga usted un excelente día, estimado ingeniero. Mi nombre es Nubia Yulisa León Arriaga, integrante del Grupo 7 en la materia de Sistema de Bases de Datos, en la carrera de Tecnologías de la Información, cuarto semestre, paralelo C1. A continuación, presentaremos nuestra exposición. La exposición consta de 3 puntos: la introducción, el desarrollo y las conclusiones y recomendaciones. En el presente trabajo práctico de sistema de bases de datos abordaremos diversas tareas relacionadas con la gestión y administración de una base de datos en SQL Server. A continuación les describiré los puntos claves que se desarrollan. Número 1. Descarga y ejecución del script adjunto. El primer paso consiste en descargar el script y ejecutarlo en SQL Server. Este script contendrá las instrucciones necesarias para crear las tablas y poblar la base de datos con los datos iniciales. Número 2. Creación de las claves primarias y foráneas. Una vez que las tablas hayan sido creadas, se procederá a establecer las claves primarias y foráneas necesarias para garantizar la integridad de la base de datos. Las claves primarias identificarán de manera única cada registro de una tabla, mientras que las claves foráneas establecerán las relaciones entre las tablas. Número 3. El proceso de cierre de semestre. Se implementará un procedimiento almacenado para llevar a cabo el proceso de cierre de semestre. En este procedimiento se actualizará el campo estado de nota para reflejar el rendimiento de los estudiantes. Específicamente se establecerá A para los estudiantes aprobados y R para los reprobados. Número 4. Listado de los mejores estudiantes por provincia. Se desarrollará otro procedimiento almacenado para listar el nombre y las calificaciones de los mejores estudiantes por provincia. Esto implicará calcular el promedio de cada estudiante y seleccionar aquellos que tengan el promedio más alto en cada provincia. Número 5. Determinación del cantón con mayor cantidad de estudiantes reprobados. Con el fin de identificar el cantón que tiene la mayor cantidad de alumnos reprobados, se implementará otro proceso de almacenado. En este proceso, se contabilizará el número de estudiantes reprobados en cada cantón y se seleccionará aquel con la cantidad más alta. Número 6. Generación de inscripciones para el siguiente nivel. Se generarán las inscripciones necesarias en la tabla nota para los estudiantes que hayan pasado de nivel en todas las asignaturas que tomaron el semestre actual. Estos registros se iniciarán con un valor de 0 en todas las calificaciones ya correspondientes al siguiente semestre y se actualizarán con las calificaciones reales más adelante. La información sobre las asignaturas que deben cursarse en el siguiente nivel se obtendrá en la tabla asignaturas. Número 7. Creación de una vista de estudiantes con sus notas. Por último, se creará una vista que presentará a los estudiantes junto con su respectiva nota. Esta vista permitirá consultar y visualizar de manera eficiente la información de los estudiantes y sus calificaciones. Bien, el objetivo principal de este trabajo práctico es aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito de los sistemas de base de datos, abordando tareas clave como la creación de tablas, el establecimiento de claves primarias y foráneas, el procesamiento de datos para el cierre de semestre, el análisis de rendimiento de estudiantes por provincia y por cantón, la generación de registros para el siguiente nivel y la creación de una vista para facilitar la visualización de los estudiantes y sus notas. Al completar todas estas tareas, se logrará una administración efectiva de la base de datos y se proporcionará una visión integral del rendimiento académico de los estudiantes.
Bueno, continuando con lo que es el trabajo práctico, vamos a explicar lo que fue la creación de los queries. Entonces, una vez creado todo el proceso del trabajo en la base de datos, vamos a plantear el segundo caso que nos pide hacer un cierre de semestre, en el cual hemos utilizado un update que nos va a permitir cambiar el estado aprobado si la condición es mayor o igual a 70 y si en caso de reprobado cuando sea menor a 70. Como ya tenemos creado el proceso y para evitar errores, lo único que vamos a hacer es ejecutar semestre. Entonces vemos que nos dice la consulta es correcta, no hay ningún error, y a través del select from nota nos va a permitir presentar los valores, lo vamos a ejecutar. Entonces, como podemos ver, el estado está en reprobados para los menores de 70 y los aprobados con A para mayores a 70. Ahora vamos a hablar sobre el caso 3 que nos pide el mejor estudiante por provincia. Hemos creado, como podemos ver, a través de los inner join, de from y las funciones integradas como la ABG, que nos permiten hacer un llamado a través de los datos de las tablas ya actualizados. Entonces vamos a agrupar todo esto después de decir que la nota es no nula, que no va a cambiar, simplemente se va a mantener. Al hacer el llamado nos agrupamos el ID de estudiante, el nombre, el apellido y la provincia, que son los datos que nos importan para este proceso. Ahora, también lo que realizaremos es un redondeo, ya que en este proceso nos va a presentar los valores con demasiados ceros. Entonces vamos a hacer el mismo llamado del select con una nueva asignación y diremos que a través de un caso, una función integrada, será a decimales, como tenemos aquí un ejemplo 22, que es decir, solo 2 decimales, al mejor promedio, a través de from, promedio estudiante. Entonces, además también seleccionaremos el promedio final, ya que nos pide, como dice el ejemplo, mejores estudiantes de la provincia, es decir, que va a ser un cálculo solo de los mejores puntajes. Entonces, a través de un max, que es una función integrada, diremos que solo nos presente los mejores promedios. Entonces, como tenemos ya ejecutado el proceso creado dentro de la base de datos, solo haremos la ejecución de dicho caso. Entonces aquí presentaremos el ejecutar y como podemos ver tenemos 13 registros, ya que existe una corrección en la tabla de los insert de las provincias, ya que había un error de edición. Y aquí podemos ver los mejores estudiantes de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Cielo, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura y Loja. Dentro del caso 4 nos pide crear un proceso con los cantones con más reprobados. Entonces, a través de haremos una tabla común, ¿no? Haremos un select que llamará al ID de cantón a cantón un com que nos permitirá contar los reprobados que existe por cantón y ponerlos en una lista a cuáles son los que tienen más. Entonces llamamos a través de from a estudiante y con join decimos llamamos a cantón, que es igual a ID de cantón de estudiante y el ID del cantón, igual con nota, un where el estado va a buscar los estados que sean iguales a reprobado, que es lo que nos pide el ejercicio, y los agruparemos a ID de cantón y cantón. Ahora a través de un selector llamaremos solo al 1, que es lo que nos interesa, el cantón con más reprobados. Entonces aquí tenemos que va a llamar a cantón y cantidad de reprobados, que es el proceso que tenemos acá arriba a través de un as. Entonces decimos que from va a ser reprobados por cantón y lo vamos a ordenar por cantidad de reprobados. Entonces, ya hablado del proceso, vamos a ejecutarlo ya que lo tenemos cargado dentro de nuestra base. Entonces, al ejecutar podemos ver que existen 4 cantones que tienen la misma cantidad de reprobados. Entonces, aquí podemos que son Sicchos, Isla Correa, Isla Matapalo y La Concordia. En el caso 5, nos pide reemplazar las notas de los estudiantes que tienen aprobados los semestres. Entonces vamos a hacer un select count de los registros y podremos hacer esta nota y podremos ver que existen 728 registros, es decir, son los estudiantes
que existen dentro de la base de datos, tanto aprobados como no aprobados. Ahora, en este caso tenemos un insert nota, es decir, que vamos a sobreescribir dentro de los valores que hay, asignar nuevos valores. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Decimos a través de un insert into nota, es decir, que el ID periodo de estudiante, asignatura N1, 2, N3, N4, examen 1, examen 2, total, recuperación, final y estado, van a ser reemplazados con 0. Como podemos ver, aquí tenemos todo reemplazado a 0 y el estado va a pasar a ser N. Es decir, que no va a tener validez, ya que son solo para las personas que aprobaron el semestre y van a quedar ingresados dentro de una nueva lista. Entonces, a través de from notas llamamos a join estudiante, el ID de estudiante de la nota, y el estudiante y su ID. Entonces decimos cuando el ID periodo sea igual a 2 y el estudiante esté dentro de un select que llamamos al ID estudiante, la nota, cuando el periodo también en este caso sea mayor a 2 y la asignatura tenga aprobadas la 1 y la 2, que obviamente es para el aprobar el semestre, agruparemos al ID estudiante. A través de un having y el count designaremos el ID de la asignatura que sea igual a 2. Entonces, ejecutamos y como ya tenemos cargado esto, ¿no? Entonces ya tenemos cargado esto, diremos el llamado del select from nota. Entonces, como en este caso hay 728 registros, como vimos al comienzo, buscaremos hasta este caso donde tenemos asignados el registro. Entonces aquí tenemos los 728. Ahora vamos a insertar, como podemos ver, este proceso y debería aparecernos los nuevos registros de los estudiantes que ya han aprobado. Entonces, como ya está ejecutado, seleccionaremos el select from nota con un orden by que nos va a permitir ver los estados ingresados. Y como podremos ver, aquí encontramos los nuevos datos, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que existen los nuevos valores que se han creado, ¿sí? Entonces, también lo que podemos hacer para que esto sea un poquito más claro es ejecutar el select con de total registros de la nota solo cuando el estado sea n, es decir, para poder contar cuántos estados se han agregado nuevamente. Entonces damos a ejecutar y vemos que hay 728. ¿Sí? Volvemos a seleccionar, que esto nos va a permitir ver los estados actualizados. Y podemos ver que hay 1456, es decir, que aquí podemos ver que se aumentaron los registros a pesar de que vienen 728. Y en el último caso, lo que nos pide es crear una vista de las notas de los estudiantes, obviamente sin contar los registros de N, ¿sí? Entonces para eso vamos a primeramente eliminar los registros que se han creado en este proceso, le damos a ejecutar y se ejecuta y no hay ningún error. Entonces pasamos al ejercicio 6 y decimos a través de un select, llamamos al ID del estudiante, al nombre, al apellido, a la asignatura, a la nota de su ID periodo, nota 1, nota 2, nota 3, examen 1, examen 2, total, recuperación, final y estado. A través de un from nota llamaremos con un join a estudiante, su ID y de su nota y el ID del estudiante, y en la asignatura igual, el ID de la asignatura y la asignatura obviamente su ID. Ahora, a través de un select from encontraremos las notas, todo lo que tiene dentro del registro, que hay 728, es decir que aquí ya no tenemos ingresadas las notas con N que teníamos acá, porque solo necesitamos ver las notas que existen dentro de la base de datos sin que los estudiantes sean aprobados. Entonces ahora, sin errores, sin que se nos presenten las nuevas inserts que hicimos en el apartado anterior, presentaremos la vista de notas. En este caso seleccionamos el select from vista notas y lo ejecutamos. Entonces aquí podemos ver todos los registros de los estudiantes. Podemos ver su nombre, su apellido, su ID de estudiante, su asignatura, el ID del periodo, la nota 1, la 2, la 3, la 4 del examen 1, el examen 2, el total, la recuperación y la nota final, obviamente, de la carrera. Y como podemos ver su estado, tanto como reprobado como aprobado en base a las condiciones que se establecieron en el primer ejercicio. Con esto concluimos la parte del desarrollo y mi compañera seguirá con la explicación.
continuación presentaré las conclusiones y recomendaciones. Estas conclusiones representan un resumen de los aspectos más relevantes y significativos que hemos explorado hasta ahora. Además de las conclusiones, también me gustaría ofrecerles algunas recomendaciones basadas en los hallazgos y resultados obtenidos. Estas recomendaciones están diseñadas para ayudarnos a aprovechar al máximo la información y los conocimientos adquiridos durante esta exploración. Como conclusiones tenemos la gestión eficiente de una base de datos, que es fundamental para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos utilizados en diferentes procesos. La creación de claves primarias y foráneas asegura la consistencia y la correcta relación entre las tablas, lo que facilita el mantenimiento y manipulación de los datos. Como recomendaciones tenemos: se sugiere realizar un diseño de base de datos adecuado considerando las necesidades específicas del proyecto y siguiendo las mejores prácticas del modelado relacional. También establecer las claves primarias y foráneas correctamente para garantizar la integridad de los datos. Ingeniero, muy buenas noches. Continuando con la exposición, y en mis 2 literales de conclusiones y recomendaciones me tocó hablar sobre el proceso de cierre del semestre mediante la actualización del estado de notas. Permite mantener los registros actualizados y reflejar de manera precisa el rendimiento de los estudiantes. La generación de informes sobre las mejoras de estudiantes por provincia ofrece una visión clara y concisa del desempeño académico, facilitando así la identificación de los estudiantes destacados. Eso fue las conclusiones. Y en recomendaciones tenemos lo que es implementar restricciones de integridad preferencial para mantener la consistencia de los datos y evitar así las acciones que puedan generar inconsistencias o errores. Y también utilizar procedimientos almacenados para automatizar tareas recurrentes y mejorar el rendimiento de las operaciones en la base de datos. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Bueno, como quinta conclusión tenemos que la determinación del cantón con más alumnos reprobados proporciona información valiosa sobre los desafíos educativos en una determinada área geográfica, lo que nos permite tomar medidas correctivas específicas en cada área. Y como recomendación tenemos realizar pruebas exhaustivas de los procedimientos almacenados y consultados antes de implementarlos en un entorno de producción, lo que nos permitirá asegurar su correcto funcionamiento en cada área. Buenas noches, ingenieros. Soy el alumno Freddy Simbaña. Continuando con las exposiciones en lo referente a conclusiones y recomendaciones, una conclusión sería la creación de una vista que combine los datos de los estudiantes con sus respectivas notas. Esto simplificaría el acceso a la información y agiliza la consulta de los registros relevantes. También tenemos como una recomendación el utilizar el índice adecuado de las tablas para optimizar el rendimiento de las consultas y reducir los tiempos de las respuestas. Muchas gracias por su atención. La gestión adecuada de las claves primarias y foráneas contribuye a garantizar la integridad referencial de los datos, evitando inconsistencias y errores de las relaciones entre las tablas. Como recomendación, realizar copias de seguridad periódicas a la base de datos para prevenir la pérdida de datos y facilitar la recuperación de datos de fallos o errores simultáneamente. Punto número 8. La generación de informes y análisis de datos proporciona una visión global del rendimiento académico, lo que permite identificar patrones, tendencias y áreas de mejora. Y asimismo, como recomendación, nosotros podemos dar de que debemos documentar de manera detallada el diseño de la base de datos, los procedimientos almacenados y las consultas utilizadas, para de esta manera facilitar el mantenimiento y asimismo la comprensión del sistema que se ha diseñado. Muchas gracias. Número 9. La automatización de tareas mediante procedimientos almacenados mejora la eficiencia y la consistencia en la manipulación de los datos, reduciendo el riesgo de errores humanos. Y como recomendación, se recomienda establecer políticas de seguridad robustas para proteger la base de datos de acceso no autorizados y garantizar la confidencialidad e integridad de los datos.
La gestión de base de datos adecuada requiere de un enfoque proactivo que incluya el monitoreo constante, la optimización de consulta y el mantenimiento regular, para así garantizar la estabilidad y el rendimiento del sistema. Y como última recomendación, se debe realizar un monitoreo regular del rendimiento de la base de datos, identificando y solucionando problemas de forma proactiva, para así tener un funcionamiento óptimo del sistema. Con eso hemos llegado al final de este fascinante video de exposición. Quiero expresar mis sinceros agradecimientos por habernos acompañado en este recorrido. Durante este tiempo hemos compartido conocimientos, ideas y perspectivas. Nuestro objetivo era cumplir con las expectativas antes mencionadas en las tareas. Hasta la próxima ocasión, les deseo muchos éxitos y felices fiestas.